¿Qué tal, Warriors? Conocerán muchos de estas figuras. Son prácticamente de producción moderna, aunque el molde pues, es más o menos de los 90s. Son los últimos moldes tipo Motu, tanto de He-Man y Skeletor como de estos luchadores. Se nota ya en un molde más degenerado, ya con más fallas en las articulaciones o para conectarlas, plástico, pintura, etcétera. Se encuentran relativamente en cualquier tianguis de juguetes y son baratos. Cuando empezaron a salir muchos pues customizers dentro de este mundo de fantasía, Motu Galaxy Warriors, los empezamos a utilizar como carne para customs y se vendieron pues en muy buena cantidad. Al principio salían de más colores los cuerpos y se podían utilizar para más personajes. Actualmente ya casi nada más encuentras He-Man y Skeletor en azul y color carne, y los luchadores pues un poco variados. Estas piezas pues incluso yo las utilicé y actualmente andan rondando muchos customs que simulan o hacen parecer que son vintage, aunque no lo son. Yo he hecho algunas reparaciones de bootleg vintage en mi canal y me han llegado a preguntar si yo puedo hacer réplicas de un bootleg vintage. Y bueno, en un principio se podría hacer de manera más fácil, ya que hay actualmente muchas cabezas de personajes en plástico y se pueden conseguir. Anteriormente era más difícil porque la única forma de poner este tipo de cabecitas eran repros de resina o de plastisol. Hoy día pues es fácil armar una pieza de estas, ensuciarla tal vez y hacerla pasar por vintage. Claro que la gente que conoce de coleccionismo pues no se deja engañar y saben diferenciar. Aquí tengo uno de los customs que yo hacía. Estos eran como una línea económica con cuerpos de luchadores y de estos mismos He-Man, ¿sí? Y las cabecitas eran reproducciones en vinil plastisol. Incluso yo les dejaba la misma bolsita y el cartoncito de estas figuras, como este. Nada más agregaba alguna armita de las mismas que traían. Y era una línea económica. Aquí por ejemplo, este es un He-Man. Convertí en un Cobra. Es flexible la cabecita, como les digo. Y estos customs los vendía, miren, aquí incluso se ve el precio en 100 pesos. Era una línea económica para que se alcancé todos, pero pues al final era una imitación o alusión al bootleg vintage mexicano que muchos de una u otra forma anhelamos en nuestra colección. Aquí otro custom con un cuerpo de estos tipo luchadores, pero que traía cabeza de ninja y la traía pegada al cuerpo. Yo en un canal ya hice un video mostrando cómo se le quita, cómo se transforma, y aquí incluso se ven los daños en el plástico. La cabecita es flexible. Es una cabeza que me pedían mucho y la saqué de una bolsita de dinosaurios moderna. Le puse este entintado que lo hace ver, pues no exactamente envejecido, pero sí con más volumen. Y pues agregué algunos accesorios. Pero les digo, esta es una línea económica que saqué así, con sus armitas. Pues se vendió bien en su tiempo. Pero pues de otro modo también se podría pasar por un bootleg vintage. Se le pusieron una cabecita de las de plástico que hay actualmente. Como les comentaba, muchas veces se podía diferenciar los customs ya que traían cabezas de resina o como estas flexibles. Actualmente están estas de inyección de plástico que se pueden adquirir, y poniéndosele estos cuerpos pues es más difícil de distinguir un moderno de un vintage, sobre todo pues como les digo, para gente que no está acostumbrada. Aquí hay otro ejemplo, pero este no es con un cuerpo moderno. Este es de un lote de He-Mans de patas de Skeletor que salieron dañados. Yo adquirí varios y me hice algunos customs. Los brazos son de un molde mío, el torso y las patas pues son de ese He-Man. Y como les digo, yo le añadí esta cabeza de este que es de plástico bootleg retro, de un dragón. Y es totalmente en plástico, simplemente lo pinté. Pero pues una pieza de estas ya ensuciada, maltratada, pues también podría pasar incluso por vintage en algún tianguis o en una publicación apócrifa de internet. En ese momento pues no hay otra más que hacer alguna consulta a gente que conozca y pues no comprar cualquier cosa que nos hagan pasar por vintage. Una forma rápida pues de diferenciar las piezas siempre va a ser conocerlas. Incluso desde el tamaño pues se llega a notar la diferencia. Como uno de estos He-Man de bolsita pues son una última generación y por lo tanto es una pieza mucho más pequeña a las vintage. Podemos notar otros detalles como por ejemplo que no entran bien las articulaciones, sobre todo de los brazos, el de la cintura,
Sí, como aquí. Esta pieza todavía usó el chupón de Motu, tal cual es el original de Mattel, que pocas piezas lo utilizaron en realidad en los brazos. Muchos cambiaban por bolitas o conexiones un poco más sencillas. También los brazos, sí, y lo podemos notar. Miren, este es de un luchador, pero ya trae el tipo bolita como los vintage. Y pues la cintura sobre todo. Esta pieza pues con una cabecita de estas de plástico podría pasar, les digo, por algo ya viejo, y pues se pueden encontrar incluso a veces en los tianguis y es difícil diferenciarlas. Lo mejor ahí es consultar con alguien que conozca, preguntar bien al vendedor, checar plásticos, etcétera. Este es un custom más elaborado, pero es totalmente plástico. Los brazos son, por ejemplo, de un reptilio. Se acoplaron a este molde. Se texturizó en varias partes. ¿Sí? Como se pueden ver, ahí escamas, las piernas, trabajo de pintura. Incluso en los pies hice una modificación como tipo garra. La espalda también texturizada con escamas. Sí, ahí se puede notar. Y las cabecitas pues también de un dragón cambié los cuernos, los pegué en otro lado. Ahí moldeé una cresta. Son varias cosas que se pueden hacer en el plástico, dependiendo también de su calidad. Pero ese es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho material, dinero, etcétera. Por lo que modificar una pieza así para hacerla pasar por vintage, yo siento que no es rentable. Aparte de que pues, te maltratan mucho las manos. Esta pieza yo, por ejemplo, pensaba darla de 800 a 1000 pesos. En realidad nunca se vendió. Por lo mismo que la demanda es de piezas o muy baratas o muy caras, pero pues siendo vintage. Y pues con esos comentarios el día de hoy vamos a intentar hacer un bootleg vintage. En realidad sería un custom con este He-Man. Primero vamos a remover con solvente la pintura de este torso para poderlo trabajar. Vamos a cortar una parte de la cabeza y vamos a empezar a modificar con calor. Ya que es plástico, se va a derretir y nos va a permitir hacer algunas modificaciones como modelarlo. No exactamente al grado de que fuera una plastilina, pero sí vamos a poder transformarlo. Vamos a basarnos en este Tigerman, que sí es un bootleg, los que traían la pechera de bolitas pegada al torso. Y con el calor vamos a ir modificando, tratando de imitar esa pechera. Es un proceso un poco largo de estar alisando, derritiendo, moldeando con esta herramienta. Aparte de que pues a veces no queda exacto por el plástico que se va aguadando, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible a esta pechera en la que nos estamos basando, a ver qué tal nos queda. Pues aquí ya un poco más detallado, estamos logrando hacer las bolitas y nos quedó algo más o menos similar. Ahora vamos a crear un palito para el cuello, poco a poco lijando y derritiendo algo con el soplete hasta lograr una bolita donde entre el cuello. Vamos a poner esta cabecita, en este caso cogimos un hook, y ahora vamos a darle un poco de pintura estilo vintage con una imagen que sacamos de internet. La pintura del bootleg en realidad no es detallada, así que vamos a pintar un poquito de golpe y vamos a tratar de hacer que se parezca al de la imagen. Colores similares. La pechera decidí pintarla con marcador, ya que muchas veces se encuentran los bootleg vintage. Con un poquito de solvente voy a hacer que se metan los recovecos y después vamos a hacer una aguada de pintura cafezosa para que se vea mugroso, y le vamos a regar por todo el cuerpo. Y pues miren, así quedó. Esto es una simple prueba para que ustedes chequen si se puede o no se puede replicar un bootleg. Yo, a pesar de tener mucha técnica en modificar el plástico, creo que no se puede llegar a un 100% de igualar un bootleg vintage, pero pues también para que vean ciertos detalles que pueden identificar en una pieza que les hacen pasar por vintage, y con observación pues lo pueden lograr. Aquí este ejemplo más que nada es para que vean y comparen las piezas como se crean actualmente
y darles una pequeña idea. Por último, solamente darles algún consejo, que chequen bien las piezas que van a adquirir, y a los customizers que hacen ese tipo de piezas yo les aconsejaría que no regalen su trabajo. Eso va a impedir que haya una reventa malintencionada con sus piezas, ya que pues yo veo trabajo de varios que es muy bueno y se puede cobrar bien siempre que sean ustedes mismos los vendedores. Yo, por ejemplo, es raro que dé mis piezas a reventa, porque pues prefiero cobrarlas caro aunque venda poco, que vender muchas de a 100 pesos. Ánimo, Warriors, sigan coleccionando.